Hola, ¿qué tal familia? Mi nombre es Ismael Flores y sean ustedes bienvenidos a esto que es Como Siendo México. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado. Él es nuestro escritor de la página de Facebook de Como Siendo México. Él es Carlos Eduardo Díaz, el encargado de que tú conozcas todas esas historias de cultura, de gastronomía de este lindo país. Acompáñenme, sigamos Como Siendo México. Bien, familia de Como Siendo México, pues por fin tenemos a Carlos Eduardo Díaz. Carlos, ¿cómo estás? Ismael, ¿qué tal? Muy bien y muy contento de estar aquí. Pues bueno, la gente quiere saber quién es Carlos Eduardo Díaz. Pues mira, no creo que muchos quieran saberlo, pero Carlos Eduardo Díaz soy yo, soy periodista, chilango por supuesto. Me he dedicado a la escritura, es algo que me fascina, a pesar de que mi carrera tiene esa peculiaridad que te puede dedicar a una gama muy grande de medios. Yo me he dedicado mucho a la escritura, eso es lo que me apasiona y es lo que me ha llevado a distintos lugares de este país hermoso que es lo que me llena. Entonces yo te diría que Carlos es un tipo loco enamorado de su país. ¿Cómo es que tú llegas a todas estas historias? ¿Cómo es que te empapas de toda esta cultura gastronómica, de toda esta cultura pues de los pequeños pueblos, de las grandes ciudades aquí en nuestro bello México? Antes de estudiar periodismo, yo estudié filosofía, unos semestres. Entonces, en una de las materias, filosofía del lenguaje, era tratar de descubrir cierto tipo de esencia por medio del lenguaje. A mí me llamó la atención el lenguaje del mexicano, en particular el albur, el caló, la tatacha, el chingolés, el hondero, en fin, es una serie de lenguajes dentro de la gran lengua que hablamos los mexicanos, y me pareció que define muy bien esa parte de la esencia dicharachera, valemadrista, alburera, pícara, ese carácter tan fértil y tan sabroso del mexicano. Y de ahí ya después vino mi cambio de carrera y por azares del destino empecé a hacer crónicas de pulquerías. Tuve la oportunidad de conocer a familiares de Chava Flores, de don Armando Fuentes Aguirre Catón, que me ha ayudado mucho, toda la cuestión de picardía mexicana, empaparme de Salvador Novo, en fin, una serie de cuestiones que me han llevado a escribir, a conocer y a amar México de esa forma, digamos, un poquito intelectual, porque es llegar a la raíz del por qué somos así, Octavio Paz, en fin, y así es como me he nutrido. Te puedo decir que con pasión, con mucho gusto, con algo muy sabroso que me parece que es este país. Claro, y vaya, eso es lo que es nuestro México, ¿no? Algo muy diverso en todos los aspectos, en riquezas naturales, en lenguaje, como tú lo decías, en la gastronomía, en las mismas personas que tenemos alrededor. Todo es diverso en este bello país. Y platícanos qué es lo que has hecho últimamente en estos años, a qué te has dedicado, dónde estás metido, qué es lo que haces tú. Como te comentaba, me dediqué casi desde el principio, cuando acabé la carrera, literalmente en el siglo pasado, a la cuestión escrita. Esta cuestión de reportajes, de entrevistas. Tuve la fortuna de estar en medios pequeños. Eso me dio la oportunidad de elegir mis entrevistados. Entonces, si podía, elegía, por ejemplo, a Pancho Cachondo, aquel diputado muy famoso. Si podía, elegía a Fernando Delgadillo. Si podía, elegía a Vicente Fox, gobernador todavía. Entonces, una serie de personajes que me gustaban por coloridos, por pícaros, por interesantes, y me fui por ahí. Eso me llevó a tener muchas historias que contar, que las fui escribiendo ya cuando salieron los blogs. Empecé a tener mis blogs, empecé a hacer mis investigaciones, recopilaciones, empecé a ir un poquito por el lado del cine mexicano, el cine de terror mexicano, entonces, estas cosas, hasta que inevitablemente llegué a algo que me ha llenado, me llena y me apasiona, que son los libros.
¿ok? O sea, como quien dice por ahí, te ha tocado machetearle, ¿no? Le has hecho de todo y por lo que nos platicas, has tenido relación con gente muy importante, te has ido a meter a cantinas, te has ido a meter a pulcatas, que por lo que nos platicas es justamente lo que te gusta escribir, ¿no? Y de ahí estás escribiendo libros. Nos acabamos de enterar que esta semana acabas de sacar un nuevo libro. Así es. Platícanos por favor de este libro, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que nos va a deleitar? ¿A qué nos va a llevar este libro? Es mi cuarto libro, aquí lo tenemos, Tu desnudez mujer y otros cuentos sobrenaturales. Fue algo también inevitable. Mi primer libro fue también de cuentos, Aquella voz secreta. El segundo libro fue algo muy curioso, que es sobre la Virgen de Guadalupe, no un aspecto religioso sino histórico. El tercer libro es poesía amorosa, que ese fue mi caprichito. Siempre estuve empecinado en sacar un libro de poemas de amor. Y finalmente este libro es una edición independiente, a pesar de que, bueno, estoy con Editorial Planeta. Esa es una editorial, una edición independiente en la que me di vuelo explorando cuestiones que puedo decir que son como mis obsesiones desde la niñez. Recuerdo de muy niño haber leído Drácula, Frankenstein, esas narraciones de las leyendas de La Llorona, de cuando nos juntábamos alrededor de una vela cuando se va la luz y la gente cuenta historias de terror. En mi mente siempre se me quedaban grabadas y se iban dando vueltas y se iban convirtiendo en historias, en tramas. Y salió justamente 10 historias, 10 cuentos que hablan sobre esos seres de la noche. No es un libro de terror, pero sí salen fantasmas, brujas, aparecidos, nahuales, hombres lobo, vampiros, con el pretexto de contar una historia. Y además, algo que a mí me encanta, jugar con la historia. Salen aquí, por ejemplo, personajes como Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, su muerte, su atentado. Y lo mezcló un poquito con un aspecto sobrenatural. Entonces ese es básicamente como lo que trato de aportar en este libro, en este nuevo libro. Historias que entretengan, que tengan un personaje sobrenatural. En cualquier familia tenemos historias de aparecidos, de fantasmas, y nos cuentan algo, el por qué murieron, el por qué trascendieron a otro plano, o en fin, el por qué quedaron atrapados en este plano existencial. Vampiros, brujas, hombres lobo, y yo la verdad estoy feliz y encantado con él. Vaya, y eso es algo que tenemos muy los mexicanos, ¿no? Yo recuerdo que todas las escuelas siempre fue un panteón, ¿no? Siempre Sí. platican que en esta escuela fue un panteón, en las conserjerías de las escuelas siempre dicen, no, que ahí se aparece una niña. Inclusive nosotros mismos en las casas, ¿no? Luego decimos, ¿qué crees? Escuché algo. ¿Qué crees? Vi que se movió. Los mexicanos tenemos mucho eso, ¿no? Y bueno, Carlos, este libro, ¿dónde lo vas a presentar? ¿O ya lo presentaste? ¿Dónde lo vamos a poder encontrar? Platícanos sobre eso, es muy importante. Yo creo que es un libro que a los mexicanos nos identifica, por como dices, es algo muy nuestro, es algo de historias sobrenaturales, que el mexicano, por muy santo que sea, todos creemos en eso, en historias sobrenaturales, ¿no? Siempre es algo como seres humanos que tenemos esta cuestión del miedo a la oscuridad, tal vez como un recordatorio de nuestros orígenes ancestrales. Y es algo a mí que me fascina. Y bueno, este libro voy a presentarlo oficialmente el sábado 4 de agosto a las 7 de la noche, en un lugar que es también muy a gusto, muy amigable y muy ad hoc, que se llama La Casa de los Sueños. Está ubicado en Privada de Relox número 16 en Doctor Galvez, en el Metrobús Doctor Galvez. Vamos a presentarlo ahí. Va a haber un actor que va a interpretar un par de cuentos, va a haber una trovadora que va a deleitarnos con su música. En fin, para mí los eventos que hago, la cultura, me parece que tienen que ser entretenidos. Yo no comulgo con la idea de la cultura estirada, que le prende uno la televisión y hay violines a mediodía. Eso me parece un horror.
La cultura tiene que estar viva, tiene que ser útil, tiene que ser divertida o no sirve para nada. Entonces es lo que trato. Si gustan por supuesto acompañarnos, van a encontrar eso justamente. Van a encontrar un rato de amistad, de buenas historias, de buena literatura, de música en torno a un café y en torno a ese gran espíritu que es la imaginación. Correcto, pues bien familia, ya saben dónde va a estar Carlos Eduardo presentando este libro. No está de más que se den una vuelta para que conozcan al equipo de Como Siendo México, conozcan al creador de todas esas historias que ven ustedes en nuestra página de Como Siendo México, y de igual manera para que vean este libro. Y Carlos, pues sin más, te agradezco mucho el haber estado con nosotros. Familia, no se les olvide, sigamos conociendo México.